Hola, Dios te bendiga. Hoy quiero hacer un llamado a los pastores, líderes principales de iglesias, líderes de concilios y demás, aquellos responsables de la adoración, de la enseñanza, de cómo celebrar culto a Dios. Hoy no es menos cierto que las iglesias están pasando por un tiempo de baja espiritual en el sentido del tiempo que se le debe dedicar a la oración. No estoy en contra de lo que hoy llamamos adoración, que son aquellos cánticos que las personas desde que inicia el servicio hasta el mensaje prácticamente se la pasan cantando. Las iglesias han descuidado hoy en día en gran manera la oración. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Si esta casa, que es la casa de Dios, donde nosotros vamos a buscar la presencia del Señor, a conquistar esa presencia de Dios, que es lo que se nos ha enseñado, pero es una presencia que está y que debe permanecer siempre en nosotros porque portamos el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es un lugar de intimidad donde nosotros vamos con el propósito de rendir un culto de adoración y exaltación a Dios. Y cuando nosotros solamente cantamos, no creo que repitiendo una canción una y otra vez, esto sea de tanto agrado para el Señor como el hacer una oración genuina de corazón. El Señor nos habla de unos cánticos nuevos que debe salir del corazón nuestro. La palabra de Dios lo dice. Entonces, si el Señor nos ha hablado de estos cánticos nuevos, de que la casa de Dios será llamada casa de oración, y hoy en día nosotros prácticamente vamos al templo y si no nos postramos a orar, lamentablemente en la casa de Dios no oramos. La oración es la llave que abre tantas puertas. La oración es la espada que puede cortar tantas, pero tantas tentaciones y tantos problemas para el ser humano. En la oración hay revelación. Si una iglesia no ora, es una iglesia que está ciega. Si una iglesia no ora, es una iglesia que no está en comunicación directa con el Padre. Mi recomendación es que cantemos, porque siempre se ha cantado en las congregaciones, pero no se había sacado la oración, como está aconteciendo en estos tiempos. La oración es algo mínimo en los templos cristianos evangélicos en este tiempo. Así es que esto nos deja entrever que la vida espiritual de muchas personas está muy superficial, está muy inflada. Donde no hay oración, no hay poder. Donde no hay poder, lamentablemente hay debilidades, hay flaquezas. Y por eso, hermanos, la gente ve que uno entra a la iglesia, se va, vive una vida de problemas y situaciones, pero es que no hay una comunicación, no hay una cercanía con Dios. Y la generación que nos va a sustituir es una generación que lamentablemente viene subiendo hueca. Es una generación que si no se le enseña a orar, si no se le enseña a dar rodillas, si no se le enseña a pelear a través de la oración con las rodillas y acercarse a Dios, es una generación que no va a alcanzar los poderes, la maduración espiritual que hoy nosotros tenemos. Quiero que esto se vea no como una crítica destructiva, sino que es algo que debemos construir. Vamos a volver nuevamente a orar, a hacer esos cultos de oración, que las iglesias vuelvan nuevamente a tomar más tiempo para orar, para clamar a Dios, para acercarse a Dios. Un ayuno sin oración es un ayuno cojo. El ayuno y la oración deben ir de la mano. El Señor Jesús en su palabra, o Dios en su palabra, nos enseña a través de Jesús de que la iglesia al principio, cuando dice que a Jesús lo querían arrojar del pináculo, era porque estaban estudiando la palabra. Le dieron a Jesús para que explicara. Y dice la palabra que esta porción cayó en Isaías. O sea, ¿qué nos está diciendo? A la congregación nosotros debemos ir a estudiar la palabra de Dios. Y debemos ir también ¿a qué? A prepararnos a través de la oración y el estudio de la palabra.
Hoy en día no se están dando casi estudios en las congregaciones. Son prédicas, y la prédica es un mensaje de una sola vía, donde una persona solamente explica, pero los demás prácticamente no tienen la oportunidad de levantar su mano y decir: yo no entiendo, o yo quiero hacer esta pregunta, porque es un mensaje de una sola vía. Los estudios son mensajes de doble vía. Usted explica, pero la otra persona también tiene derecho a preguntar y a dar su aporte. Hermanos, volvamos al principio. Busquemos la forma de acercarnos a Dios a través de la oración para que pueda cumplirse en nosotros esta parte de que podamos recibir poder. Y ese poder a través de la oración, como nos dice la palabra, de que todos estaban allí unánimes juntos, con un mismo propósito, con un mismo sentir, y vino sobre el pueblo el Espíritu Santo. Y recibirán poder, dice la palabra, cuando venga sobre ustedes, nos dijo Jesús, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en diferentes lugares. Nosotros, si no escudriñamos la palabra de Dios, si no nos ponemos a orar, el Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra que esa es la forma en que nosotros vamos a recibirlo, a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de esa cercanía con Dios. ¿De qué forma yo voy a conocer a Dios? ¿De qué forma Dios se va a acercar a mí? ¿De qué forma yo voy a recibir revelación de parte de Dios? A través de la oración. En la oración hay revelación. Los profetas fueron hombres que se acercaron a Dios, que buscaron de Dios y que tuvieron revelación de Dios porque se mantenían orando. Si el pueblo no ora, no recibirá revelación de Dios. Si el pueblo no se acerca a Dios en oración, lamentablemente vivirá una vida cristiana vacía. Dios te bendiga más.